Doctor, buenos días. Hola. Para hablar del caso del chat de este grupo de personas que hacen el servicio de taxi a través del aplicativo Pickup, un chat en el que han conversado muchas personas, una de ellas el representante de Pickup aquí en Perú. ¿Esta persona estaría cometiendo algún tipo de delito? Según la ley, la sola posesión de imágenes pornográficas de menores de edad implica la comisión de un delito contra la indemnidad sexual de esos menores de edad. Okay. De manera que él podría ser sancionado con una pena que puede llegar en promedio hasta los 10 años de privación de la libertad por la sola posesión. Pese a que él, por ejemplo, y se lo menciono porque también ocurre así, uno está en un grupo de chat y a veces mandan tanta información que uno no la revisa. Claro. ¿Eso podría ayudar? Eso podría ser, digamos, un argumento en la medida que, por ejemplo, él tenga la aplicación, me refiero a WhatsApp, por ejemplo, y las imágenes no se hayan descargado, en cuyo caso no las posee, simplemente nunca las descargó, ¿no? Ajá. Pero si las ha descargado, las está poseyendo, y la sola posesión con conocimiento ya implica, digamos, la comisión del delito, pero la prueba sería de él. La carga de la prueba estaría del lado de él. Habría que revisar entonces su dispositivo móvil para ver si descargó las imágenes, si ingresó al link. Claro, pero incluso así la cosa es bien difusa, porque por ejemplo, uno puede descargar las imágenes en la computadora si está interconectado, descargarse en la computadora y no descargarse en el dispositivo celular. O sea, todo esto es un tema donde la carga de la prueba es de él, ¿no? Correcto. Nuevamente, Ahora, ¿no? el resto de personas que comparten información de ellos mismos drogándose, que comparten información de sus clientas, fotos, datos personales, Claro. ¿qué delitos estaría Estos son configurando? delitos contra la intimidad sexual, ¿no? El solo hecho de captar imágenes, videos, información sobre su domicilio, el lugar donde trabajan, esa es información que forma parte de la intimidad personal. Y ahí podría haber otro delito cometido, que es el delito contra la intimidad. Entonces, el marco legal abarca estos delitos de pornografía infantil, posesión, abarca delito contra la intimidad, ¿no? Y eso es lo que podría, digamos, dar lugar a una investigación. ¿Y eso cuántos años de pena privativa? A ver, en el caso de pornografía infantil, la pena en promedio es 10 años. Cuando estamos hablando de intimidad, la pena puede ser 4 años en promedio. 4 años en promedio. Así es. ¿Y cada caso es específico o...? Cada caso es específico porque habría que identificar a las agraviadas, ¿no? Y las agraviadas tendrían que iniciar acción penal porque estamos hablando de delitos de persecución privada, no de persecución pública. Siempre y cuando ellas quieran denunciar, probablemente. Siempre y cuando ellas quieran denunciar, evidentemente, ¿no? Pero el hecho grave, donde se haya actuación de oficio por la pornografía infantil. ¿Y hay algún delito por el mismo hecho de que ellos se graben consumiendo droga y diciendo que van incluso a compartirla con otras personas? Eso Claro, también se claro, puede... lo que pasa es que el consumo de droga no es delito, ¿no? Okay. Y si están grabándose a sí mismos es un tema contra su propia intimidad, de manera que sería un acto consentido que no tendría relevancia penal. Podrá ser inmoral, antiético, pero penalmente no tenemos un caso ahí. Ahora, ¿se puede iniciar alguna acción contra esta empresa que contrata ese tipo de trabajadores, que tiene personal que realiza ese tipo de acciones? Claro, de hecho la empresa, en la medida que ese WhatsApp se administra para fines de la empresa, fines empresariales, puede tener responsabilidad de naturaleza civil. Okay. Pero eso implicaría ya que existe un proceso penal. ¿Y qué tipo de sanciones recaerían? Básicamente reparación, ¿no? Si la gente reclama reparaciones, la indemnización que le dé el Poder Judicial tendría que pagarla solidariamente con los condenados. Correcto. ¿Y quién debería regular este tipo de empresas que realizan este tipo de servicios? A ver, en estricto esto es un tema del Ministerio de Transporte, ¿no? Con lo cual, digamos, tendría que ser el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte la que tendría que regular este tema. Listo, doctor. Muchas gracias.